Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy buena tarde para ti, para el auditorio, ¿qué tal? Bien, muy buenas tardes. ¿Qué tema que traes, Luciana? La grafología en los juzgados, un asunto que para algunos podrá resultar polémico, no es, digamos, no está reconocida formalmente, oficialmente como ciencia, pero puede ser determinante en juicios y puede ser determinante en la culpabilidad, inocencia, en las sentencias hacia una persona, Luciana. Sí, es realmente de no creerse, Manuel. Fíjate que todo esto empezó en efecto con una polémica por una influencer, digo, una discusión que tenía que ver con el ámbito más casi que pues sí, de lo polémico, ¿no? Pero lo cierto es que lo importante de todo este tema es que la grafología se está usando en los juzgados de nuestro país, normalmente en contra de las mujeres, y lo que sí sabemos es que evidentemente no puede constituir de ninguna manera una prueba científica que digamos, determine un juicio para uno u otro lado. Y me parece que el caso que platicamos el día de hoy, que traigo el día de hoy, es realmente significativo y ejemplifica esto que estoy diciendo. Una mujer que lleva 5 años en una lucha jurídica por un caso de violencia sexual infantil en contra de sus hijas. Y ahora esta persona, que además es el padre biológico, pide la patria potestad de las mismas menores que están manifestando violencia sexual en su contra y lo hace con una prueba de grafología, Manuel. ¿Qué caso? Porque además es un asunto en donde están menores de edad involucradas y un tema, no se me ocurre otro que pueda ser más delicado que este que refieres. Escuchamos, Luciana, vamos a escuchar tu trabajo y seguimos platicando. Si él se atreve a echar mano de estos recursos tan bajos, es porque sabe que algunas juezas y algunos jueces del Poder Judicial los toman en cuenta. Denuncias violencia sexual infantil y entonces eres perseguida. Mariel lleva una lucha de 5 años para obtener justicia por la violencia sexual infantil de la que sus hijas fueron víctimas. Pero ahora, quien es acusado por abusar de ellas, presenta una prueba que carece de toda validez científica y, sin embargo, es utilizada en los juzgados de nuestro país, la grafología. El camino me hizo activista, soy defensora de derechos humanos, llevo una lucha de más de 5 años por proteger a mis hijas, ambas sobrevivientes de violencia sexual infantil. Al día siguiente de enterarse lo que estaba ocurriendo, Mariel denunció al agresor y padre biológico de ambas hijas, quien además era un magistrado en lo penal. Por eso último, asegura, enfrentó una serie de irregularidades desde el primer día. Los 2 dictámenes de la mayor de mis hijas fueron alterados. Mariel y sus hijas se enfrentaron un sinfín de faltas en el proceso, que finalmente quedaron asentadas en la recomendación 10/2022, que la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México le hizo a la Fiscalía. Sin embargo, estas irregularidades continuaron. En la carpeta de investigación se atrevieron a meter un dictamen en polígrafo. En la última página, la fotografía del agresor, donde hay una pregunta que dice, ¿usted agredió sexualmente a sus hijas? Y la respuesta es no. Y ese es su dictamen. Pero ahora el acusado, además, inició una demanda para obtener la patria potestad de las menores. Sí, las mismas menores que están denunciando abuso sexual por parte de esta persona. Para ello presentó un estudio de grafología con fragmentos de la firma de Mariel, que tomó de una libreta escolar de hace 5 años. Así fueron interpretadas las letras, aisladas. Cuando firmo la L, hago la L manuscrita, que es el término de mi nombre, Mariel, ¿no? La última letra, que es una daga. ¿Cómo quieren que haga la L? No, o sea, es absurdo cómo la escribo. Esa L es una daga. Y entonces encuentran en mí rasgos de maldad, disfruto de hacer daño. La grafología dice analizar la personalidad a través de la escritura, pero no cumple con los estándares científicos de replicabilidad, control de variables y predicciones consistentes. Un estudio en Psychological Bulletin señala que es el método menos efectivo para predecir el desempeño, según 85 años de investigación. El International Journal of Selection and Assessment indica que las evaluaciones realizadas por grafólogos tienen la misma precisión que las de personas sin ningún tipo de entrenamiento. Sin embargo, en nuestro país, dentro del Poder Judicial existe una lista de peritos en grafología. El caso de nosotras es solo un ejemplo de lo que ocurre a lo largo y ancho del país, de cómo se ha abusado de estas figuras científicas.
La jueza de lo familiar aún no se ha pronunciado respecto a esto, pero el caso de Mariel y sus hijas no es el único. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS. Qué interesante, Luciana, porque es por decirlo menos discrecional y se presta muchas cosas turbias, ¿no? Dentro de un juzgado para, entre comillas, impartir justicia. En este caso, en detrimento, en daño de menores de edad. Absolutamente, es completamente subjetivo y además no cumple con, digamos, los principios básicos científicos, ¿no? De replicabilidad, por ejemplo, o sea, que alguien pueda replicar el mismo proceso que uno siguió. A ver, la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, se pronunció hace poco sobre este tema, dijo que iba a acudir a la Fiscalía a ver si es cierto que esto estaba pasando. Bueno, aquí están las pruebas, digamos, hay varios casos en donde estas pruebas se han utilizado y evidentemente si la Fiscalía misma cuenta con una lista de peritos en grafología, pues es porque lamentablemente es una prueba que sí se utiliza. Ojalá se tomen cartas en el asunto, porque en efecto, como este caso, hay muchísimos otros y como habrás escuchado y están los documentos incluso, que seguramente compartiremos ahora en las redes sociales, el análisis que se hace es realmente muy particular, Manuel, por decirlo menos, ¿no? Se agarra una firma de un cuaderno de comunicaciones escolar, un cuaderno de hace 5 años, se analiza pues letra por letra, aislado, en fin, carece de todo sustento científico y sí está siendo utilizada como un arma para violentar. Entonces, más allá de la polémica, más allá de que cada quien crea en lo que crea, no se puede utilizar en un juzgado, eso es una realidad. Pues no, porque además es tan simple como que uno pues a veces escribe con prisas de cierta forma, cuando está tranquilo y con calma de otra, es decir, y además tomar una determinación judicial, insisto, particularmente cuando hablamos de niños, de niñas, pues es por decirlo menos irresponsable, ¿no? Y se propician otro tipo de aspectos, puede entrar por ahí la opacidad y colarse la corrupción. Luciana, qué gusto escucharte, gracias como siempre.